Bien, seguimos con la ley 39, vídeo 9, procedimiento sancionador, tanto el ordinario como el abreviado. Vale, el procedimiento sancionador pues se trata de un procedimiento administrativo consistente en verificar si hubo una comisión de una falta o infracción administrativa según lo dispuesto en la normativa jurídica y, en caso afirmativo, determinar su gravedad y su sanción correspondiente. ¿Vale? La sanción es la resolución de este procedimiento administrativo. Aparece la ley 40 y la ley 39. El procedimiento en sí se considera una especialidad del procedimiento administrativo común y por lo tanto va a estar incluido en la ley 39. Pero además la ley 40, en su título preliminar, capítulo 3, establece los principios de la potestad sancionadora, que serían legalidad, tipicidad y retroactividad, responsabilidad, proporcionalidad, prescripción. ¿Vale? Vamos con los principios antes. Ya digo, la ley 40 establece los principios de la potestad sancionadora. El principio de legalidad dice que una ley atribuye la titularidad de la potestad sancionadora a la administración. Y por otra parte, una ley o un reglamento determina el órgano administrativo que ejercerá la potestad sancionadora. Bueno, principio de tipicidad. Pues las infracciones y las sanciones son las tipificadas por ley, solo por ley. Y el reglamento especifica o gradúa esas infracciones o sanciones. ¿Vale? Después el principio de irretroactividad. Se aplican las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de producirse los hechos. Existe retroactividad de las disposiciones sancionadoras que favorezcan al infractor, incluso sanciones pendientes de cumplir a la entrada en vigor. El principio de responsabilidad. Pueden ser sancionados personas físicas o jurídicas. ¿Vale? Principio de proporcionalidad, de acuerdo al grado de la infracción cometida, pues se le pondría una sanción menos fuerte o más fuerte, ya lo veremos. Y principio de prescripción, tanto las infracciones o faltas como las sanciones correspondientes prescriben según lo dispuesto en la ley que las establezca. Y si no lo fija, entonces los plazos de prescripción serían los que están ahí. Falta leve, 6 meses, sanción correspondiente, 1 año. Falta grave, 2 años, sanción correspondiente, 2 años. Falta muy grave, 3 años, sanción correspondiente, 3 años. ¿Vale? Esos son los plazos de prescripción tomados supletoriamente cuando no aparezcan dichos plazos de prescripción en la ley que lo establezca, la ley sectorial. ¿Cuándo comienza estos plazos? Pues en el caso de la comisión de faltas o infracciones, el plazo comienza el mismo día de la comisión de la falta. ¿Vale? En el caso de la sanción correspondiente, el plazo comenzaría el día siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución. Bueno, hay dos términos parecidos, pero son distintos, ¿no? Por un lado, faltas continuadas o de tracto sucesivo, y por otro lado, falta permanente. Entonces, faltas continuadas o de tracto sucesivo es un conjunto de faltas cometidas una tras otra. Entonces, el plazo de prescripción comienza desde la comisión de la última falta cometida.
Vale, y después tendríamos un principio que antiguamente se llamaba non bis in idem, en latín. Hoy en día se llama concurrencia de sanciones. Lo que viene a significar es no dos veces sobre lo mismo. O sea, para un sujeto ante su comisión de falta o delito, no puede haber dos sanciones o castigos impuestos simultáneamente, ni tampoco puede haber dos procedimientos simultáneamente. ¿Vale? Este principio se exceptúa en ciertos casos. Ahí tenemos dos casos. En el caso posible 1 sí se cumple este principio y en el caso 2 no se cumpliría este principio. Vamos a ver el caso en el que sí se cumple este principio. Dice, una persona comete una falta administrativa, iniciándose un procedimiento administrativo sancionador. Durante la instrucción aparecen indicios de comisión de delito penal, por lo que aplicándose este principio non bis in idem, se suspende dicho procedimiento sancionador, ¿vale? Y se inicia un procedimiento judicial penal que resolverá en una sanción penal, en una pena. Así pues, solo tiene una sanción penal, pues la sanción administrativa no llegó, ya que se suspendió el procedimiento. En este caso vemos que sí se cumple el principio non bis in idem, es decir, no dos veces sobre lo mismo. Ha habido un procedimiento que se ha suspendido, el administrativo, y va a tener una sanción que es la penal. ¿Vale? El otro caso en donde no se cumple no lo voy a explicar porque ahí habla del procedimiento administrativo disciplinario y bueno, ese lo daremos en función pública, ¿vale? No quiero liar. Bueno, seguimos. Vale, el cuadro pues recoge los principios de la potestad sancionadora que hemos estado viendo ahora, ¿no? La legalidad, tipicidad y retroactividad de sanciones no favorables y retroactividad de las favorables, incluso sanciones pendientes de cumplir las entradas en vigor, ¿vale? Responsabilidad, proporcionalidad, prescripción y el último non bis in idem, ¿vale? Que ahora se llama, hemos dicho, concurrencia de sanciones. Bueno, esos serían los principios de la potestad sancionadora, recogidos en la Ley 40/2015. Y ahora, el procedimiento administrativo sancionador también tiene unos principios que en este caso se recoge en la Ley 39/2015. Hay tres, ¿no? Por un lado estaría la garantía del procedimiento legalmente establecido, es decir, eso significa que para que haya sanción debe haber previamente la existencia del procedimiento administrativo correspondiente, porque la sanción es la resolución de ese procedimiento administrativo, ¿vale? Legalmente establecido, con la separación de la fase de instrucción y la fase de resolución en órganos distintos, ¿vale? Eso sería un principio del procedimiento administrativo sancionado. Otro principio es el que viene en el 53.2 de la Ley 39, que habla sobre los derechos del presunto responsable. Dice, ¿estos derechos cuáles son? Pues a ser notificado de los hechos que se le imputen, a ser notificado de las infracciones que tales hechos pudieran constituir y ser notificados de las sanciones que en su caso se les pudiera imponer, así como de la identidad del instructor, de la autoridad competente para imponer la sanción y de la norma que atribuya tal competencia. ¿Vale? Y por último, pues tendríamos un principio también que es del procedimiento administrativo sancionado, que es la presunción de inocencia, recogida en el artículo 53.2b de la Ley 39. Es decir, presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario. Vale. Bueno, resumiendo, hasta ahora, la potestad sancionadora
tiene unos principios que se recogen en la Ley 40 y el procedimiento administrativo sancionador tiene unos principios que se recogen en la Ley 39. ¿Vale? Y luego la parte de abajo, más que nada, pues sería para una comparativa entre la prescripción del sancionador y del disciplinario. Pero como el disciplinario no lo vamos a tocar hoy, pues prefiero pasar. Vale. Y aquí tenemos la mejor diapositiva del vídeo de hoy, el procedimiento sancionador en sí mismo. Bueno, vamos a ver. Todo empieza con la existencia de unos hechos. Entonces, bueno, el órgano con funciones de investigación realizaría en su caso unas actuaciones previas para esclarecer los hechos, identificar la persona o las personas y circunstancias relevantes. ¿Vale? Este órgano con funciones de investigación, si no existiera, pues entonces sería quien diga el órgano de inicio o bien el órgano que resuelva. ¿Vale? Bueno, después aparecería el órgano de inicio, que es el dispuesto por la ley o el reglamento. Ya lo hemos visto en el principio de legalidad. El órgano de inicio, en base a lo que haya dispuesto, a las actuaciones, al resultado de las actuaciones previas, en su caso, pues dicta el acto administrativo de acuerdo de inicio, es decir, ahí iniciaría el procedimiento sancionador, con un determinado contenido que es el que veis ahí. El contenido del acuerdo de inicio sería la identificación del presunto responsable, el nombramiento de un instructor y en su caso secretario, expresando el régimen de recusación, los hechos cometidos y su calificación. Si no fuera posible la calificación, entonces podrá realizarse en una fase posterior durante la tramitación de este procedimiento con elaboración de un pliego de cargos, notificándose a los interesados. ¿Vale? Después también incluiría el acuerdo de inicio la sanción que le pudiera corresponder, mencionando que si solo tiene carácter pecuniario, podría pagarlo voluntariamente, con reducción de al menos el 20%, implicando la terminación del procedimiento. ¿Vale? Incluye también el acuerdo de inicio el órgano que vaya a resolver y la norma que lo establece. Medidas provisionales en su caso. Y por último, también incluiría la indicación del derecho a alegaciones y audiencia, y de que si así no lo hiciera, se podría considerar el propio acuerdo de inicio como propuesta de resolución. ¿Vale? Es decir, resumiendo el contenido del acuerdo de inicio: identificación del presunto responsable, nombramiento de un instructor, hechos cometidos y su calificación, sanción que le pudiera corresponder, órgano que vaya a resolver y la norma que lo establece, medidas provisionales en su caso, e indicación del derecho a alegación y audiencia. ¿Vale? Bueno, este acuerdo de inicio, por un lado, se comunica al presunto responsable, al órgano instructor y al denunciante solo si lo prevé la norma reguladora del procedimiento, si no, no. ¿Vale? Se comunica a estos tres, o a los dos primeros, pero al mismo tiempo se notifica a los interesados. El inculpado es siempre un interesado, indicándose en este caso el plazo de alegaciones y la propuesta de pruebas. Bien, seguimos. Una vez que pasa el acuerdo, que se dicta el acuerdo de inicio, aparece el periodo de alegaciones y periodo de prueba. El periodo de prueba entre 10 y 30 días. Y bueno, está actuando, por supuesto, el órgano instructor, que es el dispuesto por el órgano de inicio. El que haya dispuesto el órgano de inicio va a ser el instructor, ¿vale? Como lo hemos visto en el acuerdo de inicio. El acuerdo de inicio, uno de los puntos es el nombramiento de un instructor, pues aquí está. Entonces, pues recoge las alegaciones, el periodo de prueba,
y al final, pues nada, redacta y dicta la propuesta de resolución, que tiene que ser motivado y con el siguiente contenido. La propuesta de resolución contiene los hechos probados, ya son probados, y su calificación jurídica. Si es por resolución judicial, entonces serán vinculantes. Bueno, hechos probados y su calificación jurídica. Viene también la infracción cometida. Viene también la valoración de las pruebas practicadas. La sanción propuesta. Y medidas provisionales si se mantienen. Vale, la propuesta de resolución que es motivada y tiene ese contenido, pues se notifica al interesado. Y esto abriría el trámite de audiencia siguiente, ¿vale? Con unas alegaciones de 15 días. Bueno, imaginémonos que los hechos no se acreditan, los hechos producidos, o no constituyen infracción administrativa, o no se pudo identificar al responsable, o prescribió la infracción, ¿vale? En todos estos casos, entonces, no sería necesario la propuesta de resolución, sino que el mismo instructor resuelve la terminación del procedimiento con el archivo de las actuaciones. ¿De acuerdo? Es decir, esto es una cosa muy anormal, ¿no? Muy poco frecuente. El instructor resuelve un procedimiento administrativo, ¿vale? Pero se tienen que dar esas situaciones. Seguimos. Al final, bueno, tenemos la propuesta de resolución, ¿vale? Después el trámite de audiencia, en su caso, con alegaciones 15 días. Y bueno, esta propuesta de resolución que lo elabora y dicta el órgano de instrucción, ¿vale? Se lo da al órgano que vaya a resolver. Que el órgano que vaya a resolver es el dispuesto por la ley o el reglamento. Entonces, este lo recoge, lo lee y si considera que es más grave de lo que le ha dicho el instructor en su propuesta de resolución, pues entonces lo notifica al inculpado para alegaciones durante 15 días. Me estoy refiriendo a la calificación jurídica de la falta cometida. Por otra parte, si existió daño a las administraciones públicas y no se determinó la cuantía de la indemnización, entonces el órgano que resuelve acuerda motivadamente realizar actuaciones complementarias, notificándose a los interesados, teniendo estos 7 días para alegaciones. Y el procedimiento sancionador queda suspendido. Su resolución es ejecutiva y pondría fin a la vía administrativa, ¿vale? Todo esto si existió daño a las administraciones públicas y no se determinó la cuantía de la indemnización. Bueno, finalmente el órgano que vaya a resolver, pues resuelve, dicta la resolución. Esta resolución es motivada y no es ejecutiva mientras admita recurso administrativo. Y el contenido de la resolución, que es la sanción, pues sería quién es el responsable, cuáles son los hechos que ya están probados, ¿vale? Cuál es la infracción cometida, cuál es la sanción impuesta y medidas provisionales en su caso. Vamos a ver. El plazo máximo para resolver y notificar es el fijado en la norma reguladora del procedimiento sancionador sectorial correspondiente. Si esta norma sectorial no lo fijara, pues entonces se toma subsidiariamente 3 meses desde la fecha del acuerdo de inicio, ¿vale? Y si no se resuelve en estos 3 meses como máximo, y no se resuelve ni se notifica en plazo de estos 3 meses, como digo, entonces se produciría la caducidad, resolución de caducidad, ordenándose el archivo de las actuaciones.
La resolución del procedimiento sancionador pondrá fin a la vía administrativa o no la pondrá, no pondrá fin a la vía administrativa, dependiendo de la norma sectorial aplicable al caso. ¿De acuerdo? Bueno, pues todo esto sería el procedimiento sancionador ordinario, ¿vale? También cabe la posibilidad de un procedimiento sancionador abreviado, que eso es cuando, si el órgano de inicio considera que existen elementos suficientes de juicio para calificar la infracción como leve, entonces podrá adoptar la tramitación simplificada del procedimiento y se lo notificaría al interesado. El plazo máximo para resolver y notificar pues sería de 30 días contados el siguiente a la fecha de dicha notificación. ¿Vale? Bueno, seguimos. Hemos quedado en que se dicta la resolución, ¿vale? Sería, entre comillas, la sanción. El tiempo después, durante un mes siguiente, como cabría interponer recurso administrativo, pues no sería ejecutiva, no es eficaz. Esa resolución no es eficaz todavía. Tiene que pasar el plazo del mes para que se haga firme en vía administrativa y pase a ser ejecutiva. Entonces, en ese plazo, en ese tiempo de que la resolución es ejecutiva, puede ocurrir que el interesado manifieste su intención de interponer recurso contencioso administrativo, debiendo mencionar expresamente que solicita la suspensión cautelar del acto. ¿Vale? Si lo menciona expresamente, solicito la suspensión cautelar del acto, pues entonces la administración lo podrá suspender la ejecución cautelarmente. En ese caso, pues se suspende durante un tiempo, ¿vale? Que viene en rojo. Volvería a ser ejecutiva si no hubo interposición de recurso de contencioso administrativo en plazo, es decir, se arrepiente y no lo interpone, al final, pues entonces vuelve a ser ejecutiva. O si sí lo hubo, la interposición de recurso de contencioso administrativo, pero no solicitó su suspensión. O si sí hubo intervención en recurso contencioso y solicitó su suspensión, pero el órgano judicial pues así lo dispuso. ¿Vale? Entonces son las distintas casuísticas, los casos que pueden pasar. Bueno, después hablo ahí de faltas continuadas, falta permanente y reincidencia. ¿Vale? 3 términos que aparecen en el procedimiento sancionado. Las faltas continuadas es un conjunto de faltas o acciones cometidas una tras otra, en tractos sucesivos. En este caso, no se podrá iniciar otro procedimiento sancionador en tanto no haya recaído una primera resolución sancionadora con carácter ejecutivo. ¿Vale? El segundo procedimiento sancionador debe incoarse después de haber alcanzado firmeza en vía administrativa la primera sanción. El plazo de prescripción comienza en la comisión de la última falta cometida. En cuanto a las faltas continuadas, en tractos sucesivos. Otra cosa es falta permanente. Falta permanente es una única falta o acción, ¿no?, que se alarga en el tiempo, ¿vale? En cualquier momento puede ponerle fin. Después, los hechos declarados probados por resoluciones judiciales penales firmes vincularán a las administraciones públicas respecto a los procedimientos sancionadores que sustancien. Luego otro término es la reincidencia. La reincidencia. En el término de un año se comete más de una infracción de la misma naturaleza, declarada así por resolución firme en vía administrativa. Eso es la reincidencia. Cometer más de una infracción administrativa de la misma naturaleza en el término de un año, ¿vale? Y es declarada así, ¿vale?, por resolución firme en vía administrativa. El 63.1 inicia siempre de oficio por acuerdo del órgano competente y las fases instructorias y sancionadas estarán separadas en órganos distintos. Eso ya lo hemos visto.
Según se ve, el acuerdo de inicio de oficio se puede deber a propia iniciativa, orden superior, petición razonada de otro órgano, que en este caso no tiene competencia para iniciarlo, pero tuvo conocimiento de las circunstancias o hechos. Y por último, la denuncia. Vamos a hablar de la denuncia. La denuncia es el acto por el que cualquier persona pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un determinado hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio de un procedimiento administrativo. El hecho denunciado puede o no constituir una infracción administrativa. En caso afirmativo, recogerá la fecha de su comisión y, si fuera posible, pues también la identidad del presunto responsable. La persona que presenta una denuncia puede ser un agente de la autoridad en el ejercicio de sus funciones, así estar de servicio y uniformado. O también cualquier persona que sería una denuncia de tercero. Los conceptos denunciante e infractor son distintos. La presentación de una denuncia no confiere por sí misma, por sí sola, la condición de interesado en el procedimiento. Contenido mínimo obligatorio de una denuncia pues sería la identidad del denunciante, no puede ser anónima porque estamos hablando de denuncia administrativa, que es distinto completamente a la denuncia penal, estamos hablando en el terreno administrativo. Entonces, contenido mínimo obligatorio de una denuncia, identidad del denunciante, relato de los hechos y en caso de posible infracción administrativa, además de lo anterior, pues la fecha de la comisión de los hechos y cuando sea posible, pues la identificación del presunto responsable. La resolución que ponga fin al procedimiento será ejecutiva cuando no quepa contra ella ningún recurso ordinario en vía administrativa, pudiendo adoptarse la misma las disposiciones cautelares precisas para garantizar su eficacia en tanto no sea ejecutiva y que podrán consistir en el mantenimiento de las medidas provisionales que en su caso se hayan adoptado. Cuando la resolución sea ejecutiva, se podrá suspender cautelarmente si el interesado manifiesta a la Administración su intención de interponer recurso contencioso administrativo contra la resolución firme en vía administrativa. Eso es lo que hemos visto arriba. Dice, cuando las conductas sancionadas hubieran causado daño o perjuicio a las administraciones y la cuantía destinada a indemnizar estos daños no hubiera quedado determinada en el expediente, se fijará mediante un procedimiento complementario cuya resolución será inmediatamente ejecutiva. Este procedimiento será susceptible de terminación convencional, pero ni esta ni la aceptación por el infractor de la resolución que pudiera recaer implicarán el reconocimiento voluntario de su responsabilidad. La resolución del procedimiento pondrá fin a la vía administrativa. Y luego, lo que hemos dicho antes también, se podrá adoptar la tramitación simplificada del procedimiento cuando el órgano competente para iniciar el procedimiento considere que, de acuerdo con lo previsto en su normativa reguladora, existen elementos de juicio suficientes para calificar la infracción como leve. El plazo para resolver y notificar pues sería de 30 días. Y bueno, aquí esta sería la última, ¿no? La última diapositiva, aquí pongo cosas así, ¿no? Dice, el presunto responsable tendrá derecho a la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario. Eso lo hemos visto. De acuerdo con el artículo 62 de la Ley 39, cuando el denunciante haya participado en la comisión de una infracción y existan otros infractores, pues entonces el órgano competente para resolver el procedimiento deberá eximir al denunciante del pago de la multa que le correspondería, cuando sea el primero en aportar prueba que permita iniciar el procedimiento o comprobar la infracción. ¿Vale? Imaginaros que se inicia un procedimiento sancionador, pero no se notifica al presunto responsable. Es lo que hemos visto aquí en esta diapositiva. ¿Vale? En el acuerdo de inicio se comunica tal a los 3 o a los 2 primeros y dice se notifica a los interesados. Pero ¿qué pasa si se inicia y no se notifica al presunto responsable? ¿Qué ocurriría? Entonces, el plazo de prescripción de la infracción cometida no se interrumpe, es decir, continúa. Se interrumpiría el plazo de prescripción de la infracción cometida en el momento que se notifique dicho acuerdo de inicio. ¿Vale? Mientras no se notifique al presunto responsable,
el plazo de prescripción continúa, ¿vale? No se interrumpe. Bueno, otra cosa, si el procedimiento sancionador no se ha resuelto ni notificado en plazo, entonces se entenderá caducado con el archivo de las actuaciones practicadas, ¿vale? Que es lo que vimos también aquí, ¿vale? ¿Qué más? De acuerdo con el artículo 85 de la Ley 39, iniciado un procedimiento sancionador, si el infractor reconoce su responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda. Y según la cuantía económica de la sanción impuesta, podría recurrirse ante un juzgado contencioso administrativo si es menor o igual a 60.000 euros o ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía si mayor de 60.000 euros. Y para terminar, pues el cuadro de abajo hago una comparativa de la Ley 40 y de la Ley 39, lo que dice cada una de estas dos leyes en cuanto al procedimiento de responsabilidad patrimonial, que no es tema de este vídeo, pero lo pongo ahí, y del procedimiento sancionador, que es el tema de este vídeo. Esos dos procedimientos administrativos, el de responsabilidad patrimonial, que ya lo tratamos en un vídeo anterior, y este vídeo del procedimiento sancionador, los pongo ahí porque son especialidades del procedimiento administrativo común, ¿vale? Y tanto uno como otro, se va a mencionar en la Ley 40 y en la Ley 39. La Ley 40, en cuanto a la responsabilidad patrimonial, nos habla sobre los requisitos del hecho causante o daño, la responsabilidad concurrente de las administraciones públicas, atendiendo a solidaria o individualizada, y nos habla también de la indemnización. Eso es la Ley 40 sobre el procedimiento de responsabilidad patrimonial. Y la Ley 39, aspectos del procedimiento administrativo. En cuanto al procedimiento sancionador, pues la Ley 40 nos habla sobre los principios de la potestad sancionadora, que no tiene nada que ver, bueno, tiene que ver, pero es distinto a los principios del procedimiento sancionador, que son otros, que vienen en la Ley 39. La Ley 39 pues regula aspectos también del procedimiento administrativo sancionador, ¿vale? La Ley 39 es sobre procedimiento administrativo. Y bueno, terminamos aquí el vídeo de hoy, ¿vale? Hoy el procedimiento sancionador, ¿vale? Venga, adiós.